Es lo que nosotros le llamamos el yo para. El latín vulgar era el idioma que hablaba el pueblo. O sea, el yo para. El latín vulgar, entonces, obedecer, obediencia es la lengua castellana en el diccionario dice acción de acatar la voluntad de una persona con autoridad. Que puede ser indistintamente. Bueno, ahora yo quiero que estén enchufados. Vamos a entrar en lo que es la obediencia de Dios. La obediencia para Dios es lo esencial y la mayoría no está dispuesta a obedecer. Primero, el hombre por naturaleza no quiere obedecer. El hombre por naturaleza quiere mandarnos. Pero lo que menos queremos hacer es obedecer. La ley dice, no pise el césped. No cruce la luz roja. O amarillo, media roja, ya sabe. Es nuestra naturaleza. Ya mandasemos. Más todavía el paraguayo. Y antes cuando yo pues por ejemplo, a mí que dejó Pepe. Pues no, Pepe, ya que gente vaina. Pepe, mande dejó. Y por donde los cristianos, es un poquito pesado tal vez con los jóvenes, tu novia, quien tú gustas, no es de tu creencia. Y la palabra dice yugo desigual. Es la carga que se le pone al buey. Y cuando es desigual, cuando uno es más bajo, trabajan así. O uno le lleva, otro les tira mal. Yugo desigual. ¿Y qué dice la palabra? No va a terminar bien. Porque empieza mal. Y discúlpenme, yugo desigual no lo digo yo. Lo dice la palabra. Por eso es importante para las personas que busquemos nuestro Padre, busquemos quién está en la misma palabra. Eso es obedecer. Tenemos que obedecer a Dios. Es sencillo y claro. Ahora, si somos desobedientes, ya sabemos la consecuencia. ¿No están enojados? ¿No? Palabra de Dios. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios y dejemos en sus manos las consecuencias. Por ejemplo, en estos días tuve un inconveniente con un hermano que iba a traer al estudio, no coincidíamos con algunas cosas. Y después de meditar, pedí la razón. Y le pedí disculpas, así dándole un abrazo, pero pienso que habrá sido más expresivo. No es fácil. No es fácil leer la palabra, no queremos hacer lo que dice Dios. Nos cuesta obedecer. Por ejemplo, Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo. Y Sarai, cuando eso se llamaba Sarai, ¿qué hizo Sarai? ¿Qué es? Va a ese séptimo y mira, le contó a la familia con 100 años tenía, creo. 100 años. Y Dios mismo le dijo, no me olvides eso. ¿Qué hizo la Sarai? Desde ese tiempo, todos sabemos que cuando una hebrea no podía tener hijos, la ley le permitía que se llegase a su esclava para tener descendencia. Y ahí nació Ismael, ¿se acuerdan? Nació Ismael, que es la cabeza de todos los musulmanes y árabes, que también fue bendecido por Dios, pero la heredad era para Isaac. ¿Estamos? Ese es el problema entre árabes y judíos. Dios le dio a Isaac la heredad. También le premió al otro con su cantidad, pero la heredad, ¿estamos? No me están siguiendo. En la Biblia hay muchos otros temas, por ejemplo, para compartir. Por ejemplo, no queremos obedecer. Por ejemplo, el hermano trae bueno, vamos a hablar de obediencia, compromiso con el Señor. Y dice, no, pero bueno, otros temas de que niño que está justo pico de obediencia es lo que más aprieta, porque tenemos otros temas
Miles de temas tenemos, millones de temas. Pero no queremos, si no partimos de la obediencia, si en el principio no somos obedientes, ¿el resto qué va a pasar? No lo vamos a entender, no vamos a practicar, como aquella persona que probó el queso, le gustó, lo saboreó, cuando se fue a la caja vio el precio, no, pequeño, vas a tener barata tanto por eso. El precio de la obediencia a Dios no queremos pagar. No queremos pagar. Somos mezquinos. En el diezmo somos mezquinos. Por ejemplo, uno dice el 10%, 25 ya. Hombre, o si no, el famoso dice, Señor, dámelo 1.000.000 y voy a diezmarte ese 100.000. Ese es un chantaje. Ese es querer aprovecharse de la generosidad del Señor. Porque como yo siempre dije, yo en todo esto que muchas veces he leído, hay un oro que tenemos. El oro del cristiano, el mayor oro que tenemos, ¿cuál es? No es dinero. ¿Cuál es el oro más grande que tenemos? Tiempo. Nuestro tiempo es el oro más grande para Dios. Por ejemplo, nosotros nos congregamos una vez a la semana. Una hora. Acá ahora, por ejemplo, tuvimos alabanza, tuvimos casi 15-20 minutos. Y yo tengo tiempo hasta las 4. No porque yo esté acá. El oro de ustedes, mi oro para el Señor. ¿Cuánto es a la semana? ¿Verdad que ese oro es el más valioso? Vos podés dar plata. Vos te vas a trabajar, tú vas a casarte y le pedís al Señor, bendecime para que yo pueda tener tu bendición sobre abundancia. ¿Pero cuánto ganas a la semana? Bueno, poner un sueldo mínimo de 500.000, 600.000, y ofrendamos eso. Tal vez no lo den dinero, pero lees la Biblia, la compartes, hablas a un hermano, preguntas. Hay una parte acá donde le dice, ¿quién puede saber? A ver, hermano Gabriel, ¿vos qué opinás de esto? No todos tenemos la respuesta. Tal vez el hermano Dejo, tal vez yo, el hermano Sergio. Esperamos, chiquito. Y empecé a investigar. Vamos una media hora, una hora, o te llamo a la tarde. Pero preguntamos. Obedecemos la palabra. Nos dice que nos instruyamos. Y cuando leemos en contexto. ¿Qué quiere decir en contexto? Por ejemplo, hay un versículo, tenemos que leer el capítulo anterior y el siguiente, en contexto. Así tiene sentido. Y a la luz del Espíritu Santo, reentendemos. Pues si vos lees un pedacito nomás, es lo que le había dicho la otra vez. El cristiano o otras denominaciones agarran la Biblia como un buffet. Voy a hablar de este versículo un poquito, de este otro poquito, de este otro poquito, y voy a hacer una ensalada. Y voy a confundir a mi hermano. Y eso es grave. Hay de aquellos que dispersan mi oveja, dice la palabra. Si yo te explico mal, y después, por ejemplo, lees mal y me dices, no, hermano, acá dice otra cosa. Sí, tenemos que no podemos ser soberbios. El que está acá en el frente no sabe más que usted. Pues yo, por ejemplo, me preparé en este tema. Conozco un poquito. Yo no me considero macho, yo me considero un hermano que se procura y aprende. Acuso cabeza dura muchas veces, pero pregunta quién conoce más. Quiero ser obediente y no lo soy. Porque la obediencia es algo para una lucha constante. ¿Estamos de acuerdo? Vamos siguiendo, no vamos a dispersarnos todo. Miren, tenía 10 hojas. 10 hojas que preparé y marqué todo así, que hice un estudio y después todo ese resumen terminó en esto.
pero quiero que ustedes estén conmigo. No quiero nada, es algo cerrado, que entonces yo le digo, bueno, así dice la palabra, hoy peso. Eso es de fariseo. O sea, yo te digo acá, pero antes de bueno, o es para vos nomás, o es para mí. No, primero es para mí. El que está acá primero se tiene que poner el peso a los hombros. Pues, hermano. Sí, cuando en el contexto de Romanos, cuando Pablo habla a la iglesia, justamente le da un contraste, ¿verdad? Donde empezó todo, que por la desobediencia de uno entró el pecado en el mundo, y así como por la obediencia de uno entró la salvación, ¿verdad? Entonces de ahí parte todo, como está diciendo. Si nosotros no aprendemos la obediencia, lo demás... Si no arrancamos con el... ¿Estamos entendiendo? Ese tipo de cosas es lo que yo quiero que compartamos. Su razonamiento, su entendimiento, cómo lo están entendiendo. Y para, entre todos, buscar la forma correcta. Hermano. La desobediencia tiene sus consecuencias. Por supuesto. Si nosotros nos basamos a la palabra de Dios como nuestra fuente de la verdad y obedecemos la palabra, muy poco vamos a fracasar en este mundo. No digo que vamos a ser perfectos, que no vamos a errar, pero sí muchas cosas vamos a evitar. Porque si vos no cometes errores, tampoco hay menos posibilidades de la consecuencia, especialmente la negativa. Por supuesto. Gracias, hermano. Sí, para redondear lo que dijo Gabriel. Adán, por ejemplo, tenía todo un paraíso y desobedeció. Ponele que estaba él en Dubái por ahí en nuestros tiempos. Y Jesús estaba en el desierto y él obedeció en el desierto, sin nada. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Me gusta eso. Vamos a hablar más, por favor. Tenemos la Biblia, tenemos... Ni piña gana. No. Ese, tenemos que crecer todos. Ustedes tienen que estar preparados para hablarle a otra persona, a un inconverso. Tenemos que romper ese... Bueno, la obediencia, ya tenemos ya un término general más o menos de lo que es y los distintos protagonistas de quienes fueron obedientes y quienes no. Mi mensaje está basado en Hebreos 5, 7, 8 y 9. Hebreos 5, 7, 8 y 9. Y voy a leer, si me acompañan. Hebreos 5, 7, 8 y 9. 7. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está resumido el sacrificio de Jesucristo en la cruz hasta la muerte. Él le pidió a Dios Padre. ¿Se acuerdan cuando dijo, si tú quieres, haz pasar esta copa amarga? ¿Se acuerdan? Jesús pidió a Dios que le haga pasar esa copa amarga. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. En obediencia. Él podía, siendo Dios, apartarse de eso. Lucas 22. ¿Cómo? Lucas 22. Gracias, hermano. Podemos revisar. Sí, por favor. Si alguien puede leer, mejor todavía. 41 al 44. 22 Lucas 44. Eso es lo que estaba queriendo, porque facilita muchísimo. Para entender de qué contexto estaba hablando Jesús cuando señor. comenzó a clamar. Lucas. ¿Yo? Sí, por favor. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Imagínense, los apóstoles, que se supone que tenía que ser, uno piensa cuando el apóstol que es inmutable, no, era carnal como nosotros, eran elegidos, fueron instruidos, y aún así a ellos les costaba. Oye, antes ya, por ejemplo, nos hago pastor, apóstol, no, lo fallamos ahí allá, fallamos igual. Porque esa es nuestra naturaleza. No queremos pagar el precio. Solo uno fue el que pagó el precio hasta derramar su sangre en la cruz. Por nosotros, por nuestro pecado, sin conocernos. Eso es obediencia. ¿Cómo vamos a encontrar a alguien con la obediencia de Jesús? No hay. Y quedó para testimonio. O sea que muchas veces, por ejemplo, cuando tenemos gente a la cual nos maltrata por ser cristianos, y se consigue. ¿Y saben por qué? Generalmente, primero, somos perseguidos. Segundo, porque queremos hacer bien las cosas como Jesús las hizo, como Jesús ordena. Y predicar. Y nos maltratan. Y siempre se dice: no, yo creo ahí tu evangelio con la verdad. ¿Vale? A mí, por mí me dijeron, y cuando llego de la salvación. No, a mi vecino que hasta hoy día me ronda esa palabra en mi corazón. Y es una batalla para mí. Porque es como que muchas veces, cuando estamos recién en el camino, cuando estamos entendiendo bien lo que es, queremos abrirle la cabeza a la persona y cargarle ahí que está equivocado y que Jesucristo es el único, la verdad y la vida, el principio y el fin, el alfa y el omega. Hermano, ¿puedo? Sí, por favor. Acerca de Lucas recién que estábamos leyendo. Sí. Justamente, ¿verdad? Que Jesús era, a pesar que estaba clamando a Dios, ¿verdad? De ser librado de esa prueba tan grande que iba a pasar. ¿Por qué él obedeció? Justamente por obediencia, por amor a nosotros. Por una causa justa, él estaba dispuesto, estaba dispuesto a obedecer a Dios. A pesar de que iba a sufrir A pagar el precio. a pesar de que iba a ser separado de su padre en ese momento cuando iba a caer en la cruz, aún así él dice que obedeció por amor a nosotros. Amén. Por ejemplo, la obediencia tiene que centrarse en Dios, cuándo, cómo, por qué. Entonces, por ejemplo, esa es la parte difícil. ¿Hermano? Sí, justamente yo creo que vas a profundizar también en los ejemplos de los antiguos. Y en Génesis 6:22, por ejemplo, tenemos un caso, por así decirlo, extraordinario de Noé, cuando Dios le habló, ¿verdad? Y bien sabemos, ¿verdad?, a través de la historia, que en ese entonces, ¿verdad?, que quién se iba a imaginar que iba a venir un diluvio, ¿verdad?, que nunca ha llovido en la tierra. Y más Noé escuchó y obedeció y entendió la voz de Dios, ¿verdad?, al construir el arca, y el resultado ya sabemos de la obediencia a la voz de Dios. Amén, hermano. Eso me gustaría que empecemos a sacar protagonistas en la Biblia en donde su obediencia primó o desobediencia, para ir comparando también lo que hizo. Por ejemplo, la obediencia se centra en Dios cuando dice cómo, con quién. El aceptar el problema. Por ejemplo, si te envía una forma de predicar a una persona un no, por ejemplo. O el vecino ese así como el que yo tengo, ese no. Después de decir, ¿cómo quisiera ir a la China a llevar ser misionero? Lo dije, siempre nuestro anhelo, como decir, no, acá al lado tenemos. Por mí todo posible, el infierno ahí. No, entonces me empecé una soberbia en el cual cuando yo soy salvo. Él no quiso escuchar que se vea, no. Humillarse primero. Ser manso.
Y después vos te vas a pedir, va y contarle la areta, vamos así, tengo tal cosa y tal cosa. ¿Sí? Luego, pea. Entonces nuestro testimonio, tenemos que obedecer. ¿Cuál es el mayor enemigo de la obediencia? ¿Qué se cree que usted que puede ser? Si yo obedezco, es lo que quiere Dios, ¿cuál sería el enemigo de la obediencia? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería un enemigo de hacerle caso a Dios y obedecerle a Dios? El orgullo. Uno. ¿Otro? La media obediencia. Bueno, de aprender, bota de predicar, se aprende después nada. No tengo más de tal cosa. Entonces, desobedecemos. Y con el diezmo pasa lo mismo. Voy a dar 1.000.000 garnete, voy a dar un 100.000. Mira aquí, 30 está. ¿Verdad que es así? Yo no sé si a mí me ha pasado. Joven de la necesidad, redoblando de 50 te puede. Si no me iba, si lo vi, no me iba. No es con la iglesia. Nosotros tenemos los gastos básicos. Ahora, ¿cuál es tu compromiso con Dios? Porque el diezmo dice, probadme y abriré las ventanas de la sobreabundancia. Mira, poco lo que te ofrece. Guatán. No es abundancia así. Sobreabundancia, hijo. Pero tendrás que tenerlas de compromiso. Se queda a cargo de cada uno, porque es tu compromiso con Dios. Por ejemplo, Señor, Monguramina, vamos a ponerle mi primo, o prima, o lo que sea. Monguramina se ve. Y Dios lo cura. Mongura. ¿Y cuál es tu compromiso? ¿Dónde quedó lo que pediste? De ya, oye, me mande. Bueno, Mongura, bueno, listo, gracias, Señor. ¿Y después? ¿Después qué pasa? ¿Qué pasa con tu compromiso? ¿O te he equivocado? Compartimos el mismo sentido. Pero yo no vengo a imponer nada, yo quiero compartir. Le queremos usar a Dios como amuleto. Sí. Solamente para eso. Sí. Pero no para servirle. Cuando uno necesita. Pero es entero, ¿verdad? Todos nos acordamos de Dios. No me está saliendo el trabajo. Esa mina se pega con. Hermano. Pero sabemos ciertamente que nuestro compromiso con el Señor en cuanto a eso es bíblico, ¿verdad? Sí. Pero tampoco nosotros no le compramos a Dios el favor. O sea, Él va a sanar si quiere y si no quiere no va a sanar. Amén. Pero es cierto que nuestro compromiso con el Señor en cuanto al dinero está escrito y debe ser obedecido. No, pero lo importante pues es acá que en tu corazón esté tu compromiso con Él. No acá ni con el líder, ni con el tesorero, no, es tu compromiso con Dios. Dios te va a recompensar de acuerdo a cómo vos le obedezcas a Él. ¿Y cómo lo obedeces a Él? Acá está. Por ejemplo, hace poquito había un muchacho que me dice, yo le quiero a una chica y yo quiero que el Señor me dé esa persona. Y me puso en una situación delicada. Porque nosotros sabemos que nosotros como carne queremos otra carne. Queremos nuestro pan. ¿Y gusto? ¿Y quién no quiere alguien bello, agradable y cosas así? Y vamos a querer lo bueno. Ahora bien me dice, ¿está bien lo que yo hago entonces? Esa es mi opinión. Y yo le dije, no,
Tú tienes que pedirle a Dios una compañera que sea de su agrado. No lo que yo quiero. Porque si yo quiero qué sé yo, a alguna modelo, qué sé yo, alguien, voy a elegir lo que yo quiero. O las chicas van a elegir, no, yo le quiero un Brad Pitt en su juventud, así que zapateo, un rubio, ojo azul, de plata, de pedama. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios tiene reservado para vos? O para ti, tanto hombres como mujeres, en lo laboral, en el matrimonio, con los hijos, con los nietos, a todos se aplica. ¿Qué es lo que pedimos? Por ejemplo, nosotros pedimos una camioneta, maletín, dinero, pedimos de bicicleta, y a lo mejor ni siquiera eso te da, pero te da la oportunidad de caminar. Te da la oportunidad de caminar, tenés salud, tu corazón funciona bien. Parece tonto, pero no es lo que nosotros queremos, lo que Él. ¿Estamos de acuerdo en ello? Dios te va a dar lo que vos necesitas. Ahora, si vos le decís, Señor, haz de mí tu voluntad, pon en mi camino, en mi corazón, las cosas que tú quieres que yo haga. Obediencia. Y la recompensa es de Él. ¿Por qué no? Porque, bueno, yo voy a ir a predicarle a aquel, y si le agarro y le salvo a uno o dos, no hay ese premio. No, el cristiano no tiene que ser así. Uno va, predica, ora y espera. Y ora. Así es, hermano. El evangelismo es así. El hermano, por ejemplo, tiene su trabajo. Ahí él no pierde oportunidad. Y eso es lo que también tenemos que aprender. A no perder la oportunidad para hablar de Jesús. A lo mejor caemos de pesado. Vamos a caernos algo de pesado. ¿Hermano? Sí, justamente tengo también acá un ejemplo, ¿verdad? De Saúl. Creo que la mayoría conocen la historia de Saúl, ¿verdad? Que fue un rey que desobedeció también, ¿verdad? Y en el contexto de 1 Samuel 15 en adelante, ¿verdad? Dice que Saúl fue desechado, ¿verdad? Por Dios. Porque no cumplió a rajatabla lo que el Señor le mandó. Entonces voy a leer desde el 20 que le dijo Samuel al 22. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo: se complace Jehová más con ese como en que se obedezca en las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención a la grosura de los carneros. Ahí varias palabras las gente fuera y se Saúl. Gracias, hermano. Una pregunta. ¿Quién es feliz? Yo. Soy feliz. Se trata de algo que ¿Quién es feliz? Yo muy feliz. como una ¿Tú lombriz. eres feliz? ¿Tú eres feliz? Somos felices cuando somos amados. ¿Verdad que sí? ¿Y cuán gigantesco infinitamente es el amor de Cristo para nosotros? ¿Por qué no vamos a ser felices? ¿Por qué vamos a andar amargados? ¿Por qué? Si somos amados. ¿O no? Así es. No, parece que un poquito nomás. ¿Somos o no somos amados? Sí. Por Cristo. ¿Y cómo no ser feliz? Quien es amado es feliz. Se le nota en el rostro. Y Jesús nos ama. Dios nos ama. ¿Por qué vamos a ser tristes? Hermano, Sí. para ser feliz con Dios hay que obedecerlo.
Amén. Amén. Ese tipo de cosas es lo que quiero hacer. Si no confiamos en Dios, no le obedecemos. Esperar en oración. Por ejemplo, ya le había comentado, a mí me costó 3 años de oración para tener el boliche que tengo en mi casa. 3 años. Postrado, orando y esperando, orando y esperando. Pero lo que nosotros queremos es respuesta automática. No, yo tengo un problema, al otro día voy a querer ya solución. Pero el tiempo de Dios es perfecto. ¿O no? Te lo va a dar a su tiempo si es su voluntad. Hay que obedecer y esperar, orar y esperar. Por ejemplo, nadie conoce más a alguien. Hermano Sergio, ¿quién a usted conoce más? Uno solo. ¿Cómo? Uno solo me conoce más. Todos me conocen, pero uno porque no me conoce. Hermano, yo pienso que Yo creo que hay alguien más que me conoce mejor. siempre hay algo escondidito allí. Nadie conoce mejor a uno que uno mismo. Sobre él está Dios. Pero nosotros, por ejemplo, ustedes no me conocen nada. Ustedes que yo soy un buenito, o sea, que así como dice mi señora, una vez le llamó a la hermana, ni me dice, no, mi esposa hace esto. Ay, no, y después me discutí con él y le llamó, ¿se sabe qué, hermana? Borra todo lo que te dije de mi esposo. Amondoroiteo, pero ya es un destello. Uno es el que se conoce y sabe hasta dónde va. Uno conoce la intención, obviamente que Dios, ¿verdad? Pero tenemos libre albedrío. Y ese es peligroso. Caripopellileo y andar de libertad. Por ejemplo, si no, cuando oramos y pedimos y no obedecemos el tiempo del Señor, estamos poniendo ese pedido en nuestras manos. Vuelvo a repetir, por ejemplo, cuando pedimos algo, ya queremos, bueno, yo quiero algo, pero ya condicionamos ya. Por ejemplo, tengo problemas con esta persona, bueno, yo quiero que le resuelva esta cosa, voy a condicionarte ya. A lo mejor él se da la vuelta y otra persona es la que le habla y le recibe al Señor. ¿O no? Aparte es que el Señor no es nuestro sirviente para pedirle lo que nosotros queramos. Básicamente ya puede meter lista, bueno, ya se ve que usted a mano, es el viñale. Pero pellique vaina, si pues es el linda o el lindo, no, ese sí, ese vamos a salvarle. Y después ese baila, no, pedazo. Hermano. Traer algunos ojo de fútbol, la plata, madre, personas. Joder, por favor, y tú camina, se deja de tu casa. Imposible. Entonces, cuando yo, por favor, cojo condicionado. Ojo de Sergio. No. Entonces, no es, por favor. No. Somos impacientes con otros. Somos impacientes cuando nos peleamos con alguien. No tenemos paciencia. Los esposos con las esposas con los esposos, los amigos, los hermanos. ¿Hermano? Los hijos también cuando obedecen siempre les sale bien las cosas. Mi tía con quien yo vivía, ella siempre me decía que si yo hago lo que ella me dice, si me obedece, si yo le obedezco a ella, que todo me va a salir bien. Y yo siempre le digo a mis hijas también que si ella cuando algo hace mal y le salió mal, le digo, si me hubieras obedecido te iba a salir bien. Y lo mismo también con Cristo, ¿verdad? Si no obedecemos a Cristo, siempre todo nos va a salir bien. Amén. Porque quien obedece a Dios, todo le va bien. Si obedece a su madre, le está obedeciendo a Dios. A ver, no, realmente es importante también que los padres generalmente, yo por ejemplo soy muy exigente con mi hijo. Aparentemente muchas veces le entra y no le entra, más con el mayor, que va a ser ya la próxima semana, si Dios permite, ya va a ser mayor de edad.
me dice, yo quiero practicar tal cosa. Hágase, pegar el grito al cielo. Y después me dicen, vale, botas. Nada más. ¿Qué le digo? Porque el adolescente quiere, te exige, pues se cree con derecho de pedirte obediencia absoluta, sin preguntar nada. Así es el adolescente. No, yo quiero otra cosa. Dice, no, pero no. Métese. Entonces, ahora, ¿sabes qué? Eso que vos me pediste, vamos a vernos un rato y vas a estudiar un curso. Yo te voy a pagar o vas a estudiar eso. Vas a estudiar conducciones. 15 días ahí ya tenés tu registro, porque tu mamá ya está viejita, yo estoy viejito y sos vos que vas a empezar en la otra. Me hace. Eso es el tiempo que te da el conocimiento de viejo y la experiencia de vida. Que uno tiene que ir a obediencia. No le confronté, busqué del otro lado, le sedujo la situación. Hay counsel. Muchas veces los jóvenes quieren nomás, no miren para arriba. Por ejemplo, tengo un amigo que estaba trabajando conmigo, no me atribuyo yo solo. ¿Por qué no te vas a trabajar? No, pero los fines de semana después no tengo para dormir. ¿Cómo voy a ir a mi casa? Amor. No me importa. Vos tenés que ganar experiencia para buscar un trabajo mejor remunerado, porque vas a trabajar en un lugar limpio, con aire acondicionado, no vas a estar cavando pozos ni levantando cosas pesadas. Y le fue bien, y le está yendo bien, y doy gracias al Señor, no porque yo lo diga, es el Señor el que le puso ahí, y va a rendir frutos. Va a rendir frutos de una muy buena persona. Y le trajo a otra persona, también le aceptó a Cristo también. Y es lo que yo la otra vez había comentado, ¿se recuerdan? Cuando somos Jesucristo, somos el pámpano. Y le tenemos que dar frutos. Separados de Cristo, no vamos a dar nada. Vamos a irnos a la hoguera. ¿Se acuerdan? Dar frutos. Y Él está dando frutos. Y va a ser recompensado. No le estoy aburriendo. No, porque se me terminó la hora. Y ya le dije, ya tengo 10 hojas, ¿verdad? Lo cual podría tocar, pero básicamente les voy a... Espero que haya sido de su agrado, ¿verdad? Esta dinámica para el estudio bíblico, porque primero quiero mantenerlo despierto. Segundo, quiero que comparta conmigo porque yo me quiero enriquecer también con ustedes. Porque el que se viene acá y comparte la palabra y escucha de verdad, uno va creciendo. Uno se alimenta. Yo me alimento con ustedes. Y eso es lo importante. El Salmo 19, 10 y 11 dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal, la palabra de Dios. Si me siguen, por favor, Salmos 19, 10 y 11. Ese es el resumen que yo saqué, por ejemplo, que la palabra de Dios es: deseables son más que el oro y más que mucho oro refinado, y dulce más dulce que la miel y que la que destila del panal, que es la miel pura que todos conocemos o que muchos conocen, ¿verdad? Antes que nada, le doy las gracias por su tiempo. Y hoy tengo un acontecimiento especial que es el cumpleaños de mi hijo, ¿verdad? Por eso él
Él me dijo si podía faltar y yo dije que no era lo correcto, pero después pensé que él es una persona muy entregada al Señor. Él siempre está acá, pero siempre es el, no es tal vez la ayuda ideal acá del hermano Ignacio, ya, pero es un autodidacta él. Y yo doy gracias por tener los hijos que yo tengo, por ser obedientes. No por supuesto como uno querría la palabra, porque no hay ni uno obediente, solo Jesús. Y dentro de lo general yo me siento orgulloso de ellos. Y por eso yo me voy a retirar también ahora, ¿verdad? Le pido disculpas al hermano que está trayendo un mensaje, ¿verdad? Pero tengo visitas, tengo gente también y tengo a la señora ahí que está de las 4 de la mañana y está insoportable, ¿verdad? Y usted ya sabe. Le agradezco, hermano. Muchas gracias. Amén. Hermano.